Buenos días, tengan todos ustedes compañeros y maestro. Hoy venimos a presentarles el video sobre métodos de conservación en alimentos. Mi equipo está conformado por Antonio Bustillos, Priscila Saavedra, Vanessa Vidales, Paulina Ortiz. Somos del grupo Sexto Agrícola y esperemos les guste. Definición de la conservación. La conservación es el mantenimiento o el cuidado que se le da a algo con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio e inectas sus cualidades, formas, entre otros aspectos. En tanto, este concepto dispone de su uso habitual en ámbitos como el medio ambiente, la biología y la industria alimenticia. Los primeros métodos utilizados en la conservación de los alimentos. Las formas tradicionales de conservar en la cocina española son salazón, es decir, mediante secado por sal. Uno de los ejemplos más claros son el bacalao en salazón, la sardina y el jamón. Orza, es decir, mediante inmersión en grasa animales, encurtido como las aceitunas. Hasta el siglo XIX no se conocían muchos métodos para la conservación de los alimentos. La carne se salaba o se ahumaba, y algunas verduras se conservaban en vinagre para su conservación. Por ejemplo, el recubrimiento con abundante sal es uno de los métodos más antiguos para conservar el pescado. Historia de la conservación. La historia de la conservación de los alimentos está estrechamente relacionada a la evolución humana. Desde que tenemos conocimiento, la conservación de los alimentos ha sido fundamental para la supervivencia. Las reservas de alimentos eran necesarias para sobrevivir durante largos y gélidos inviernos o las prolongadas sequías. En un principio los alimentos se tomaban de la naturaleza, la recolección, la caza y la pesca. Métodos por frío, refrigeración. La refrigeración se mantiene el alimento a bajas temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. Sus aplicaciones son entre 2 y 5 grados centígrados en frigoríficos industriales y entre 8 y 15 grados centígrados en frigoríficos domésticos. La refrigeración es sistemática, en la leche y frecuente en verduras y frutas. Las frutas y verduras se almacenan a temperaturas que oscilan entre los 0 grados centígrados y 12 grados centígrados. Congelación. Se somete el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación menos 18 grados centígrados durante un tiempo reducido. Consiste en convertir el agua de los alimentos en hielo con gran rapidez y en almacenarlo a temperaturas muy bajas. Precauciones. Entre los alimentos que no asisten a la congelación se encuentran las verduras para ensaladas, los champiñones y las bayas. Los alimentos con mayor contenido de grasa, como la nata y algunas salsas, tienden a cortarse cuando se congelan. Métodos por calor. Pasteurización. Es tratamiento a baja temperatura inferior a 100 grados centígrados y baja densidad. Tiene como objetivo distintos de acuerdo a los alimentos a los que se le aplique. Para alimentos poco ácidos, la leche; para alimentos ácidos, zumos de frutas, se logra conseguir una estabilización del producto que respete sus cualidades organolépticas. Las aplicaciones de pasteurización son vinos, leche y bebidas lácteas aromatizadas, zumos de frutas, cervezas y algunas pastas de queso. Esterilización. Son alimentos de poca acidez, carnes, aves, pescados y hortalizas. La uperización UHT. En la uperización o procedimiento UHT, la temperatura sube hasta 150 grados centígrados por inyección de vapor saturado o seco durante 1 o 2 segundos, produciendo la destrucción total de bacterias y esporas. Después pasa por un proceso de fuerte enfriamiento a 4 grados centígrados y el líquido esterilizado se puede conservar, teóricamente, durante un largo periodo de tiempo. Métodos por la reducción del agua disponible. Deshidratación o desecación. Es el principio básico a niveles bajos de humedad. La actividad de agua disminuye a niveles a los cuales no pueden desarrollarse los microorganismos ni las reacciones químicas posteriores para su deterioro. En general, hortalizas con menos de 8% de humedad y frutas con menos de 18% de humedad residual no son sustratos favorables para el desarrollo de hongos, ni bacterias, ni reacciones químicas o bioquímicas de importancia. Secado. Es una pérdida de agua parcial en condiciones ambientales naturales o un buen fuente de calor suave y corrientes de aire. Conservar las frutas con azúcar. El azúcar se utiliza sobre todo para conservar la fruta, a pesar de que por su composición puede ser una fuente de energía para algunos microorganismos.
También es capaz de modificar el medio en el que se encuentra. El azúcar absorbe la humedad de los alimentos y detiene el crecimiento de bacterias patógenas. De la misma manera que la sal, el azúcar actúa por osmosis, es decir, absorbe la humedad de los alimentos y detiene el crecimiento de bacterias. Para la conservación con azúcar es necesario que la proporción sea alta, ya que de no ser así se podrían producir reacciones de fermentación. En la elaboración de frutas confitadas o mermeladas se introducen las frutas en una solución saturada de azúcar, después de esterilizar el tarro a través de la cocción. El encurtido. El encurtido es la preparación que consiste en dejar macerando en vinagre ciertos frutos o legumbres para que se conserven. También es el nombre que recibe el proceso de conservación. Entre los alimentos encurtidos que se consumen en la dieta diaria, los más comunes son los chiles. Los encurtidos o curtidos de frutas también se llaman frutas en escabeche. Igualmente, cuando las verduras y hortalizas se encurten en vinagre, se llaman a menudo escabeches. La salazón consiste en la adición de cloruro sódico, sal común, que inhibe el crecimiento de los microorganismos, la degradación de los sistemas enzimáticos y por tanto la velocidad de las reacciones químicas. El alimento obtenido tiene modificaciones de color, sabor, aroma y consistencia. Mediante aditivos de origen natural, vinagre, aceite, azúcar y alcohol, o bien de origen industrial debidamente autorizados. Los aditivos alimentarios se diferencian de otros componentes de alimentos en que se añaden voluntariamente. No pretenden enriquecer el alimento en nutrientes y solamente se utilizan para mejorar algunos de los aspectos del alimento, como son el tiempo de la conservación, la mejora del sabor, del color y de la textura. Enlatado y embotellado. El enlatado es una técnica de preservación de alimento ampliamente utilizada en la actualidad y útil prácticamente para cualquier clase de alimentos. Al ser enlatados, los alimentos son sellados en su recipiente después de hacerse el vacío y centrados. Cualquier organismo presente es eliminado por ese procedimiento y otros no pueden llegar por los alimentos. Están aislados al sellarse la lata. Todo el proceso que incluye el llenado y el sellado de las latas o concentradores es realizado automáticamente en las industrias modernas. Enfriado y envasado al vacío. El proceso en que la carne es enfriada al vacío tiene como objetivo prolongar la vida útil de la carne, es decir, alarga el tiempo entre la producción y el consumo por parte del ser humano, de forma que tal resulte segura, sin tener que recurrir al congelado u otros métodos de conservación. El periodo de la prolongación de la calidad de los productos depende de factores involucrados en el proceso del vacío, ya que cada uno interactúa entre sí durante el mismo. Ventajas y desventajas de la conservación de alimentos. La ventaja es que conservar los alimentos es lograr mantenerlos durante largo tiempo, bajo ciertas condiciones que nos permiten consumirlos en cualquier momento sin que causen daño a nuestra salud. Las desventajas es la alteración de un alimento depende de gran parte de su composición, del tipo de microorganismos que intervienen en su descomposición y de las condiciones de almacenamiento o conservación.